¿Qué tal, amigos y amigas? Dios nos concede el hermoso don de la vida y aquí en Reflexiones para la Vida no queremos lastimarte. Lo único que queremos es que con la ayuda de Dios salgas adelante con un dicho popular y un versículo. No es mucho. El asunto es que vayas abriendo paso y camino en tu vida y que entiendas que hay errores humanos que pueden ser perdonados por Dios, claro. Vamos a comenzar nuestro programa con el corazón bien dispuesto. Su servidor y amigo Padre Chuy, bienvenidos. Es de humanos equivocarse y de sabios rectificar. Ese es el dicho popular que hoy vamos a reflexionar. Acuérdense que los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos y nos ayudan a caminar, nos dan lucecitas. Claro que la sabiduría popular, pues mi abuelo no fue a la escuela, pero todos somos filósofos, todos tenemos y sacamos nuestras conclusiones. El asunto es que sean buenas conclusiones y este dicho nos ayuda a entender que los seres humanos, desde que nacemos, no nacimos perfectos. Nos podemos regalar a nosotros mismos una oportunidad, nada más que hay que tener cuidado con los senderos torcidos de la mente que nos pueden llevar a caminos sin retorno. Y una cosa lleva a otra cosa, dice otro dicho. Una cosa buena lleva a otra cosa buena, entonces vas bien, nada más persevera. Nada más que cuidado, una cosa mala te puede llevar a otra cosa mala. Y si no lo detienes, si no te das cuenta, si no tomas conciencia, ya sea que te lo digan o que tú mismo tomes conciencia de que estás mal, detente. Ahora, cuando tu conciencia, porque tanto el remordimiento, el reclamo de los demás y el remordimiento lo único que hace es lastimarte, decíamos en otro video, mejor que sea el arrepentimiento el que te ayude a frenar tu vida y rectificar. Es de humanos equivocarse. De hecho, es muy hermoso. Ahora los psicólogos le llaman, es hermosa la oportunidad que tienes. Equivocarse no es muy hermoso, ¿no? Sufres tú y sufren los demás. Pero los psicólogos llaman a los problemas o situaciones adversas o errores, pecados, que decimos en la iglesia. Es tu oportunidad de levantarte, de regalarte a ti y a los demás, pues, un mejoramiento, ¿no? El obispo de Tehuantepec nos está invitando a que nos renovemos, nos transformemos, nos convirtamos para poder anunciar con espíritu misionero el mensaje de esperanza del Señor. Aparte tú mismo, hasta los santos tienen un antes y un después. Ellos se arrepintieron, corrigieron su vida y se transformaron en heraldos de un mensaje de esperanza que ellos encontraron, porque ellos en su error buscaron una respuesta, en su pecado buscaron un perdón y lo encontraron en Jesús. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a reflexionar en el tercer bloque cómo anda el mundo ahorita de injusto y de cruel, ¿no? Pero bueno, aquí el primero que tiene que tomar conciencia de su error, pues es uno mismo. El otro día fui a Alcohólicos Anónimos a compartir con ellos una reflexión y les decía que Cristo, vamos a reflexionar también esta idea en el segundo bloque. Cristo nos viene a abrir una puerta de misericordia y busca al pecador para perdonarlo. Pero ves, tú escoges el camino, una sociedad cruel o un Cristo que perdona. Entonces, tú que te encuentras en un error o confundido o en una idea equivocada, caminaste en tu vida 5, 10 años, un vicio, una adicción, no lo sé, como tú quieras llamar, tu situación en la que te encuentres. Te das cuenta que algo anda mal, ya sea que lo intuyas, porque pues tenemos la intuición o una corazonada te dice, oye, pues eso como que no. Entonces, regálate a ti un cambio de rumbo. Es de humanos equivocarse. Uno cuando es niño, pues la ingenuidad de un niño o la ignorancia se juntan las dos y a veces nos podemos meter en broncas. El adolescente que está enojado, el joven que en su soberbia, el adulto que ya caminó y no quiere reconocer su pecado, bueno, pues vas a sufrir más. Pero si te regalas a ti mismo esta frase, este dicho, es de humanos equivocarse. Porque ya les dije en otra ocasión, en otro video,
No somos ni ángeles ni demonios. Los ángeles no se equivocan, ellos solamente adoran a Dios. Los demonios pues no pueden hacer el bien, ellos solamente odian a Dios y a los que pueden amar, que somos tú y yo. Por eso nos tientan para que caigamos. Ay de ti si caes. Y si caes, ay de ti si te quedas tirado. Ya es asunto tuyo, es responsabilidad tuya. Entonces, es de humanos equivocarse. También perdónate, también compréndete. No justifiques tus errores, porque esa sería otra cosa. El defenderte tanto de tus errores, pues no, ya me equivoqué, perdón, Señor, perdón. Y como en Alcohólicos Anónimos, ellos su cuarto y quinto paso, y en la iglesia tenemos el sacramento de la penitencia y la reconciliación, ellos hacen su cuarto y quinto paso, hacen un examen exhaustivo de su vida, toman conciencia de su pecado, de su error, de su adicción, del daño que causaron a los demás y piden perdón y tratan de reparar en la medida de lo posible el daño causado. Es lo mismo en un examen de conciencia, cuando vas a confesarte, repasas tu vida, pides perdón, el sacerdote en el nombre de Cristo te perdona y tú eres perdonado, reencuentras el amor, la misericordia, la compasión, el perdón, vuelves a la paz, nada más que tienes que reparar el daño hecho. No nos va a alcanzar la vida, así es de que pues ojalá nos evitáramos muchos problemas y ojalá también nos evitáramos muchos sufrimientos. Es cuestión de que a conciencia total, sabiendo qué cosa es buena y qué cosa es mala, pues no nos metamos en camisa de 11 varas, como dice otro dicho. Así es de que nada más que si te equivocaste, pues haz un alto y di perdón, Señor, perdón a los demás. Si no te pueden perdonar los demás en ese momento, pero tú ya pediste perdón. El daño causado a los otros y el dolor que ellos traen ya es de ellos, no es tuyo. Tú, eso sí, reconoce tu falta, es de humanos equivocarse. A veces, claro, nos van a reclamar, tú con un perdón quieres resolver todo. No, pero bueno, solo el perdón va a salvar al mundo. Y el perdón nace del amor. Y así es Dios con nosotros. Vamos a una pausa y luego regresamos para continuar con el segundo bloque. Ya estamos aquí, ahora vamos con un versículo de la Biblia donde San Lucas nos recuerda las palabras de Jesús. En el capítulo 15, verso 7, dice Jesús, hay más alegría por un pecador que por un justo que no necesita arrepentirse. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que ya están con Dios. Y si es de humanos equivocarse y de sabios rectificar, Dios se alegra porque un hijo regresa, porque la oveja perdida es encontrada, porque el hijo pródigo regresa a la casa del Padre. El único que se enoja pues es aquel que es del demonio, pues. Claro que si tú fuiste lastimado por esa persona que regresa, pues es difícil. Yo sé que se vive un duelo para poder perdonar, pues hay que vivir un proceso. Pero bueno, de todas maneras, el que ya regresó, pues ya fue perdonado y Dios se alegra contigo. Así es de que, de hecho, pues como dirá Jesús en otro texto de la Biblia, el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Porque luego nos volvemos muy injustos con los demás y con nosotros. Entonces, perdónate. No relaciones lo que te sucede, una enfermedad, un accidente, como si fuera castigo de Dios. Esa forma de relacionar las cosas o nuestro pasado en el que estuvimos en el error no es buena porque te lastimas tú. Alégrate porque hay un Dios que te perdona y el mensaje de Jesús es hermoso. Hay más alegría por un pecador que se arrepiente. Claro, aquí el arrepentimiento no es lo mismo que el remordimiento. El remordimiento solamente te lastimas emocionalmente y lastimas a los demás y terminarás buscando un satisfactor inmediato, rápido y que a veces termina siendo el mismo pecado en el que vives, ¿no? Entonces busca en el arrepentimiento, donde hagas un alto en tu vida, busca la sanación completa que es en Dios, se llama arrepentimiento. Y en la Iglesia Católica tenemos un sacramento que es como una segunda tabla de salvación, es como un segundo bautismo, por decirlo así. Vas y Dios te perdona, porque en el bautismo ya se te perdonó de tu pecado original, ya eres hijo de Dios, hermano de Jesús, miembro de la Iglesia, heredero del cielo, hermano de la comunidad, hermano de los demás. Pero con el pecado lastimas a los demás y te lastimas a ti, rompes tu relación con Dios, contigo y con los demás. Y esa solamente se restaura cuando reconoces tu pecado y te acercas a Dios
Y Dios como, bueno, Jesús instituyó en los apóstoles y en la iglesia este sacramento. ¿Qué es un sacramento? Es un signo, es una ayuda, es una mano tendida. Órale, confiésate entonces, arrepiéntete de tus pecados. Y en la iglesia lo tenemos. Qué hermoso es que en la comunidad cristiana puedes encontrar el perdón. Cuando vas a misa, al inicio de la misa hacemos una confesión pública. He pecado de pensamiento. Yo he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Claro que a detalle vas y te confiesas, no en el Face, porque ahí te pueden lastimar más. Te confiesas en privado, en el sigilo, en el lugar más sagrado y respetuoso que es el corazón misericordioso de Cristo, por medio de un sacerdote, un buen sacerdote que te puede escuchar, y en el nombre de Cristo y de la iglesia que recibió la misión de perdonar, te da el perdón de los pecados. Dice Jesús cuando resucitó, lo puedes escuchar en el Evangelio de San Mateo, en los últimos capítulos. Ahora sí, dice Jesús, se me ha dado poder sobre el cielo y la tierra. Vayan y bauticen, el que cree y se bautice se salvará. Vayan y perdonen, el que pida perdón será perdonado. Ahí está la opción. Claro que, ¿qué hace uno? En la Biblia dice, nuestros pecados nos abruman, pesan mucho en nuestra conciencia. Los psicólogos quisieron quitar en la época moderna el remordimiento, te quisieron quitar la conciencia del pecado y te dijeron, órale, dale vuelo a la hilacha. Pero eso llevó a la humanidad, estamos viendo este siglo, de un cansancio tremendo. Entonces, ¿dónde descargo mi cansancio, mi pecado? ¿Dónde puedo escuchar a alguien que me diga eres amado y perdonado? Pues en la iglesia, en el sacramento de la penitencia. Y luego para que experimentes la alegría de ser perdonado, el gozo de escuchar que tu tímpano resuene y diga estás perdonado, porque a veces se lastima uno tiene dudas. A veces vas con brujos, curanderos aquí y allá, pero pues ahí no, se te complica la vida. Esa necesidad de afecto que el Facebook explota o que las redes sociales, yo no digo que no estés ahí porque también puedes encontrar cosas formidables, pero esa necesidad de afecto, de sentirte querido, protegido, no lo vas a encontrar ahí, ahí vas a encontrar también quien te lastima. En Jesús vas a encontrar su perdón y en un buen sacerdote vas a encontrar el signo que se prolonga en el tiempo, la misericordia que se prolonga en el tiempo por medio de la iglesia que es sacramento de salvación y por medio de ese buen sacerdote que te dice tus pecados en el nombre de Cristo. Él no perdona, por supuesto, ¿no? Es Cristo. Y la alegría de encontrar ese amor y encontrar el camino y ahora sí, a continuar por ese sendero del amor y del perdón. Y no hay cosa más hermosa que el ser perdonados. Vamos a una pausa, regresamos, que Dios te cuide, te ayude a tomar conciencia de dónde estás y a hacer un buen examen de conciencia, repasar la vida y buscar el perdón de Dios. Estamos de regreso, hermanos, en el tercer bloque de Reflexiones para la Vida. Acuérdate, aquí no queremos meternos en tu vida y lastimarte y decirte y gritarte. Faltaba más. ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? Jamás, jamás, jamás. Lo único que queremos es que con la ayuda de Dios salgas adelante. Nada más que cuidado porque vivimos en una sociedad muy cruel. Pero bueno, la sociedad es algo así como general y no... ¿Dónde encuentro yo para haciendo un buen diagnóstico y un buen análisis de la realidad, dónde encuentro yo la luz para decir esto es bueno y esto es malo, este es malo o esta situación es mala? Bueno, pues lee el Evangelio. ¿A quién culpar? Bueno, no se trata de culpar, nada más se trata de analizar y descubrir que esta sociedad con una lógica nos está llevando a ser verdugos de nosotros mismos. Sí, el sistema capitalista, consumista, hedonista, sin Dios, sin Dios. Claro que tiene que haber quien hace y quien vende cosas, pero porque pues, hay cosas de primera necesidad, pero en una sociedad de consumo que vende productos superfluos, te quieren a fuerzas presionar para que los compres, ¿no? Sino como venden. Aquí el asunto es que no caigas en la trampa de la publicidad, de la mercadotecnia, y luego en la otra lógica del mundo que tiene un submundo de pecado. Se dice en análisis así sociológicos que, por ejemplo, Hollywood y todas las empresas de cine, radio, televisión, que no son alternativas como nosotros, son comerciales, ¿no?
exaltan los 7 pecados capitales, o sea que ellos no te van a hablar de Dios, faltaba más, si van a hablar de Dios es para quitártelo o para hablar mal de los religiosos que se equivocan. Pero la intención es quitarte la fe para que no voltees a otro lado y voltees hacia donde están ellos para que compres lo que ellos venden. Pero bueno, del pecado de otros eso no es asunto que nos corresponda, ¿no? Es como un asunto que no nos importa y no es grosería. O sea, no te porta nada, no te porta absolutamente nada. Al contrario, te confunde. El Papa Francisco dijo el otro día, qué triste que muchos creyentes por el pecado de otros se hayan alejado de la iglesia. Qué triste, o sea, qué triste que tú pierdas la fe. Yo digo en mis homilías que el demonio es bien astuto, hace caer a uno para que caigan dos. Y de repente este se levanta y tú te quedas tirado. Y entonces, ¿cómo? Pues perdiste la fe por nada. No, tienes que ser firme en tu fe. Entonces existe por ahí en el submundo, y San Pedro nos lo recuerda con una frase muy interesante. El demonio es muy astuto, anda buscando a quien devorar, entonces tú tienes que resistir en la fe en Dios. Si te equivocas, levántate pronto, así como de resorte. Porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. Esta sociedad es muy cruel, te tienta, te hace caer el demonio y los que son del demonio. Y cuando caes y te intentas levantar, de ahí cuando tomas conciencia y dices, no, creo que este no es mi lugar, no, te quieren ver ahí tirado. Y son crueles, pues. Son crueles. De repente esta sociedad se está volviendo cruel. No sé qué tan cruel eres tú con los demás. Que no te levantas tú y no quieres ver que otro se levante. El que consume droga y sale uno del grupo y va a adictos anónimos, a drogadictos anónimos, alcohólicos anónimos, un grupo de autoayuda, ahí va esa, mocha. Alguna que va a misa le llaman mocha las que no van a misa. Bueno, pero tú qué quieres jalarla para tu, como se dice por ahí en otro dicho popular, llevas agua a tu molino. No, o sea, es obvio que pues, tú estás mal y el otro es un espejo que además, pues sí, obviamente era igual que tú, nada más que pues se quiso levantar, pero no lo jales tú para acá. Y por otro lado, el que ya se levantó, pues no voltees para ese lado. En Alcohólicos Anónimos les dan un consejo a los que están en recuperación. No vayas donde lo venden, ni menos donde lo regalan, porque la tentación es bien grande, pues. Aléjate, o sea, cambia tu rutina. Tienes que tener una disciplina diferente. Te tienes que regalar a ti otra mirada, otra forma de ser, otro lugar, otras personas. Claro, ya depende de ti entonces. Nada más que para que te animes, acuérdate las palabras de Jesús. Y Jesús defiende al pecador arrepentido y busca al pecador, a la oveja que está perdida. Dios pasa por ahí, Jesús pasa por ahí. Nada más el asunto es que tú mires y tomes conciencia. Ojalá que en un despertar, en una conversión interior, Dios que te busca y te da su luz, tú te dejes iluminar y encuentres la paz. Porque la sociedad, en esa lógica del mal, donde no le interesas a ti, tú eres un número, eres solamente un consumidor. En estas redes sociales eres solamente una combinación de binaria, que solamente vales donde haces clic para mandarte publicidad. Entonces tienes que tener mucho cuidado en tu vida, cómo andes, si estás bien, si estás mal, si caes, si te levantaste o si no has caído. Bueno, pues en eso no has caído, bendito sea Dios. Pero tienes que tener cuidado donde pones tu mirada. Y luego saber y tomar conciencia de que hay un Dios que perdona. Esta sociedad es muy cruel, hay un Dios justo, bueno, pues yo me voy con Dios. Claro, la otra parte pues te corresponde a ti, tú eres responsable de tus actos, tendrás después que reparar el daño causado a los demás y a ti mismo y tendrás que entrar en un proceso de recuperación. Y otra vez, para que te animes, tienes que saber y entender que hay un Dios que te ama. Que Dios te ayude, aléjate de la crueldad, no seas cruel tú contigo ni con los demás, y que los demás si son crueles contigo, pues aléjate de ahí. ¿Qué haces ahí si te están lastimando? Vamos a una pausa y regresamos para despedir nuestro programa. Qué rápido se va el tiempo, ya estamos aquí despidiendo nuestro programa, pero tal vez tú de aquel lado el tiempo no corre tan lento, a veces hay que tener mucha paciencia, pero bueno, hay que aprender a escucharnos porque últimamente llevamos mucha prisa y eso no nos está llevando a buenos lugares. Gracias por tu paciencia.
Tu servidor y amigo Padre Chuy, el equipo de comunicación social. Gracias a todos los que nos siguen por las redes sociales y en Guadalupe Tu Radio, una radio con valores, aquí en el Istmo de Tehuantepec en el 95.7 de FM, transmitiendo desde Tehuantepec. Y en Face y en YouTube, pues la paciencia que nos tiene será recompensada, porque de repente Dios a veces hasta de los errores de los demás nos da una luz para que tú camines por el sendero del bien. Gracias, hasta la próxima, sean felices porque sí se puede con ayuda de Dios.